How do we hear? How do we understand if they want to tell us anything? The questions should appear. Okay, that's questions, but I mean, if they want to step in at any stage and say, do this or don't do that. Wait a second. Okay, so there's an upload there. Ah, so we're there. Commenting on our worries about this. But I shouldn't listen to it because it's got a time lag and it would be very confusing. Yeah. Okay. But then you should see, here, the questions and everything. So let me turn. Right, so I've put that on mute. So it's really weird seeing yourself in a time lag. Yeah. Yeah, we shouldn't listen to them. Sorry. Okay. Good. Are we waiting for them to tell us to start? Yeah, I asked if we should start or not, I think. These things often people come in a little bit late. So, don't worry about it. Okay. And, maybe you can write something there and say, hello, everybody. Right now there are only 4 people. 9, okay. Oh God, I just saw Juju. I mean, I saw a mannerism of myself, and I thought because of course I didn't see it in myself. I just see it in Juju. Okay. Okay, 5 more minutes. We ask for 5 more minutes. Why don't I see this? Now I do. Is it affinité? Is that? No. No. So that other people come. I will need this translation. Well, you can say that. I only know the mathematical term for that, which is affine. No, but don't do that. What would you say? Shall we wait 2 minutes so people can come? ¿Por qué? Esperamos 2 minutos a que llegue más gente. ¿A qué? Because it's different. Affine. Say something. This is Johnny and Lucy in Berlin, waiting to start the course. Saying something in response to Curso Energía y Minería. Typing, say something. Yeah. Okay. So now this is what people will see. This is what we see. This we don't need. This is the Skype. So I don't need these on at all. Yeah, probably not. Okay. Otherwise, somehow I like hear that comfort feature. Yeah, it feels good. I was also like, why can't I use it? Yeah, I guess that's it. I have all the slides I need, the documents I need. Okay. This is the same, no? Yeah. Okay.
Ya, bueno. Genial. So we're just waiting for the... Yeah, 5 more minutes and then we begin. Yeah. Una señal. Una. Yeah. Señal E with E. Yeah. Yeah. I guess like 10 at 10. Just Yeah. any moment. Then I could. Oh, you're saying go. Okay. Greetings, everyone. Good evening from Berlin and good afternoon in Buenos Aires. And I understand we also have colleagues perhaps from Mexico and Colombia with us. My name's Johnny West. I'm sitting here with Lucy Vega. We're from Open Oil, and this is the first Spanish version of our online course in financial modeling of oil and mineral projects. Hola a todos. Les damos la bienvenida al primer taller para la elaboración de modelos financieros en la industria petrolera y minera. Saludos a Argentina, México, Colombia. A mi costado está Johnny West y yo soy Lucy Vega. Este es el primer taller de Open Oil en español y bienvenidos a todos. So this course will be 8 sessions of 2 hours each, running every Wednesday at the same time, beginning now through to, I guess, what is the middle of May. Este taller va a ser de 8 sesiones, cada una con una duración de 2 horas, siempre en miércoles a esta misma hora. O sea, lo que quiere decir que va a durar hasta más o menos la mitad de mayo. The sessions would take 2 hours because we have to work through translation, and I apologize for not speaking Spanish well enough to be able to do this directly. And let me also say a very big thank you to our colleagues at OPSUR in Buenos Aires who have done all of the organizing for this course and the outreach. La razón por la cual el taller va a durar 2 horas cada sesión es por la traducción. Johnny les pide disculpas por no hablar español, como para dar el curso él mismo. Y primero que nada queremos agradecer a OPSUR en Buenos Aires, Argentina, por la organización y llamar a la asistencia al taller. So I'd like to spend just 1 minute telling you about Open Oil so that you understand who we are and why we're doing this. Vamos a primero explicarles en un minuto qué es Open Oil y qué hace. Open Oil is a social enterprise founded here in Berlin in 2012 with the objective of bringing open data and big data techniques to the analysis of extractive industries. Open Oil es una organización social que se fundó en 2012 en Berlín. El principal objetivo es utilizar Open Data, o sea, datos públicos, y Big Data, o sea, grandes cantidades de datos, para el análisis de las industrias extractivas. Of course, it is true that these are industries which remain with a high degree of secrecy and a lack of transparency. Nevertheless, we believe that open data and analysis built on top of it offers us
potential to create a greater public understanding of these industries? Si bien estas industrias tienen, no son muy transparentes y se manejan en secreto muchas veces, creemos que los datos públicos y el análisis de estos datos tienen el potencial de mejorar el entendimiento público sobre las industrias. Okay, that's enough about us for the moment, but of course if there are any questions, well, I'm happy to respond to them. What I'd like to get to now is what do we mean by financial modelling, and how do we think it's possible to do this in the public space? Bueno, esa fue la introducción a qué es Open Oil, y ahora en lo que nos queremos enfocar es en explicar qué o para qué la elaboración de un modelo financiero y qué espacio ocupa en el espacio público, qué lugar ocupa en el espacio público. As I imagine many people here are aware, transparency as an abstract value has been part of public discourse for over 10 years now, let's say 10 to 15 years. But in our view, this transparency has not yet resulted in the ability to put system-level analysis and insight into the public space. Si bien la discusión sobre el concepto de la transparencia ya lleva de 10 a 15 años a un nivel abstracto en la discusión pública, aún no existe un análisis a nivel de sistema que haya sido asimilado en el espacio público. Financial modelling is absolutely key to this, because you can have any amount of declarations or intentions announced by the governments or by companies which talk about the amount of taxes paid or the economic impact of a project. Our argument is that unless you can build an actual financial model, you are not able to understand cost-benefit analysis of these very impactful industries. Si bien la elaboración de modelos financieros es clave para el análisis de estas industrias a nivel de sistema, muchas veces se pierde, a pesar de las declaraciones y buenas intenciones de gobiernos y compañías, discusiones sobre impuestos y el impacto económico de estas industrias. Si no se elabora un modelo, no se puede entender bien cuál es la relación costos-beneficios, que es fundamental. If everybody is claiming that such and such an oil project or gold mine is going to transform the economic future of the country, who can produce figures which can be trusted because they come from an independent analysis? Who can produce actual figures and numbers which say, well, next year the government will receive $5 million or $500 million or no money at all? It is only a financial model which can produce the degree of visibility on what a government and a society really receive or not from these projects. Mucha gente dice que puede decir que un determinado proyecto minero o petrolero va a transformar el futuro económico de un país,
pero no es claro quién produce las cifras confiables sobre cuánto se va a producir, cuánto va a recibir el gobierno el próximo año, si va a recibir o no. Y justo solamente con la elaboración del modelo es que se puede explicar realmente esta relación de beneficio, qué tanto se va a transformar económicamente el futuro de un país. And very critically, these models must be published and open. Otherwise, you simply have to take the word of experts who belong either to governments or companies, that is to say, who have a particular role to play and are not independent. Es realmente importante que estos modelos sean públicos, porque de otra manera se queda en las manos de expertos y se depende de ellos para entenderlos. So, generally speaking, there has been a belief that it is impossible to do this, to create financial models in the open space. But we have been working on this now for 2 years, and we are increasingly convinced that it is possible, which is why I'm very happy to be here with you today. En general se dice que es imposible crear este tipo de modelos con datos existentes en el espacio público, pero Penol ya lleva 2 años de experiencia trabajando en esto, por lo cual decimos que sí es posible. So I would encourage you all to look at the models which we have published on our websites. They, if you are new to this field, you might find them a bit complex to understand. Nevertheless, they do stand as examples of what it is possible to construct in the public space. And what I would like to emphasize is that all of the models you find on our website have been built from data which we have found in the public domain. Les recomendamos que den un vistazo a los modelos que ya están publicados en el website de Open Oil. Estos modelos pueden resultar difíciles de comprender en primera instancia, pero sirven como ejemplo de lo que es posible hacer en el espacio público y todos, cabe remarcar que todos fueron hechos con datos públicos. So the course we are beginning now is a course which has been taught in the classroom 4 times and online twice. So the other aspect of this in terms of building capacity is also beginning to become mature. El curso que vamos a empezar ahora ha sido dado 4 veces en persona y 1 vez online, o sea, en línea. 2 veces en persona, por lo que podemos decir que ya es un curso bien trabajado. So in this, the first session, I'm going to have to spend a little bit of time walking through the curriculum of the course, and that may take another 20 minutes or so. But then we will get to a series of slides where what I hope we do is we consider the issues on one slide and then stop for questions and discussion. And that will be your opportunity to come in with questions that you have. En esta primera sesión vamos a invertir alrededor de 20 minutos en explicar la agenda del curso y cuando prosigamos con las diapositivas cubriremos el contenido de cada una y después daremos un espacio para discusión y sus preguntas. So if we could move to the next slide then, which has the agenda on it. Okay. Okay, so this week we are going to be discussing what are the characteristics specifically of these industries, the extractive industries, stuff you dig out of the ground, porque son especiales la minería y el petróleo,
and also start to deal with the question of economic rent, which is at the basis of all business models in extractive industries. Esta semana vamos a cubrir, vamos a empezar con las características de estas industrias, de las industrias extractivas. Como ven en el punto número 1, por qué son especiales la minería y el petróleo. Y también vamos a cubrir el concepto de renta económica, que es un concepto base para la elaboración de todos los modelos financieros de estas industrias. Bueno, necesitamos unos segundos. Tenemos aquí un problema. Disculpen. Sorry. That's one large theoretical area which it's important to understand. Then the second large theoretical area is what drives prices in the markets and very specifically volatility. And that's what you see here under point number 2. Este primer concepto es la primera gran área teórica, la de la renta económica, y la siguiente, el gran siguiente bloque teórico, consiste en explicar qué es lo que determina los precios en el mercado y el concepto de volatilidad y por qué son volátiles. Then you see these two columns, one relating to mining and one relating to oil and gas. This course combines both of them because although, of course, each has certain specific aspects, in fact, they have enough commonality between them that overwhelmingly the same techniques and the same modeling techniques are used for both of them. So that's why the course combines both, but we deal first with mining and with oil and gas subsequently. En el punto número 3 de la agenda, como pueden ver, se divide en dos columnas. Bueno, el punto 3 y 4, minería y petróleo y gas. Los ponemos uno al lado del otro porque estas dos ramas tienen bastantes cosas en común en cuanto a técnicas de elaboración de modelos, pero primero empezaremos con minería y después con petróleo y gas. And then we begin to get beyond theoretical into practical exercises. We don't need them this week, but we will be distributing Excel spreadsheets which you will be encouraged to fill in as exercises. So you can see that here, estudio de caso 1, estudio de caso 2. In a couple of weeks, we start to get to these practical exercises. Después de estos bloques teóricos vamos a tener una parte práctica de ejercicios. A cada uno, bueno, a todos ustedes se les repartirán unas hojas en Excel la siguiente semana para que puedan resolver ejercicios. Es lo que ven aquí como estudios de caso 1, estudio de caso 2. Pero esto los veremos dentro de unas semanas. So the general approach for those of you who perhaps do have experience in modelling or are economists is for pedagogical purposes, first we work with a model in which the entire life cycle of the project, which could last 40 years in the real world, is actually treated simply as one accounting period. We call this the single period model. El enfoque general para aquellos que ya tienen experiencia en la elaboración de modelos o que son economistas es que lo explicamos en términos pedagógicos. Empezamos explicando modelos que cubren el ciclo de vida del proyecto entero.
Esto en la vida real puede durar 40 years. 40 años, pero lo vamos a llamar como un periodo. Entonces van a ser modelos de un periodo. Yeah, one accounting period, yes. Un periodo contable. This enables us to build the basic techniques in a simple way, and we then progress from a single period to a more realistic scenario in which every single year of the life cycle of a project is modeled separately in an annualized model. Realizar este tipo de modelo de un periodo contable nos da las bases para después elaborar modelos más realistas, en donde vamos a construir un modelo que describa cada año del proyecto, y lo llamamos un modelo anual. So if we look down the left-hand column here, we start with a single period model of a mining project. And first we analyze simply the cash flows, the flows of money, before any question of taxation. Si ven en la columna izquierda, primero analizamos un proyecto minero de un periodo, y lo primero que vamos a hacer es mirar los flujos de caja antes de someterlos a impuestos. So that's case study 2. We get to case study 3. As you can see, it adds what's called a fiscal regime, which is the system of what is the percentage of royalties, what is the percentage of a corporate income tax, what are the costs allowable to the company, and so on. That's case study 3, which then adds in a fiscal regime. Después, bueno, esto fue el caso 2, ahora describimos el estudio de caso 3, que consiste en añadir un régimen fiscal al modelo de periodo único. Esto consiste en ver el porcentaje de regalías, el porcentaje de corporate income tax, Profit tax. Profit tax. Y los costos a la empresa, y todo esto constituye el régimen fiscal. So that's case study 3. Then if you get to case study 4, that's when we shift from the single accounting period model into an annualized model, and we again do this in 2 stages. The first is before tax, the second is after tax. So that takes us through case studies 4 and 5. Después pasamos al estudio del caso 4, que es la transición del modelo de un solo periodo contable a un modelo anual. Y esto lo dividimos en 2 partes, antes y después de impuestos. Y esto también incluye el estudio del caso 5. And what that means is by the time we get to the case study 6 at the bottom there, where you can see we are evaluating the results, at that stage we are then able to simply change variables within the model and to imagine what-if scenarios. So we predict results, for example, based on a current rate of taxation, but then case study 6 is to play and say, well, what if the rate of taxation goes up or goes down? What if the market price goes up or goes down? Al llegar al caso 6, que está nombrado aquí como evaluar resultados, debemos ya ser capaces de mover variables. Esto quiere decir, vamos a imaginar escenarios de qué pasaría si hacemos tal o tal. Podemos, por ejemplo, modificar una tasa de impuestos, ver qué pasa en el precio de mercado, si sube o baja. Okay, so that's the left-hand column for mining, and we essentially repeat the same process in the right-hand column for oil and
gas projects. Bueno, eso fue la explicación de lo que vamos a hacer en el caso de la minería y en el punto número 4 de la agenda, básicamente vamos a repetir lo mismo, pero en el caso del petróleo y gas. So we start with the question of how you even value what these commodities are worth in the market, which we will see is a little bit more complicated than you might at first assume. Primero vamos a evaluar cómo si el costo de las mercancías en el mercado, el precio, pero de una forma un poco más elaborada. Then we move into the same approach of the single accounting period model before tax and then after tax, and then we create the annualized model before tax and after tax. Después vamos a analizar el modelo de periodo único, de periodo contable único, antes y después de impuestos, y vamos a repetir para el modelo anual. And then at the end you can also see we are playing with the variables and creating what-if scenarios. Y finalmente vamos a otra vez jugar con las variables y crear, imaginar escenarios en los que queremos saber qué pasa cuando modificamos alguna de estas variables. What we have found in principle is that this approach, building a pedagogical model, this is, in both cases with mining and oil, we are dealing with theoretical projects. And each stage of implementation is a more complex implementation against the same theoretical project. En términos pedagógicos, esto podemos explicarlo como que en principio empezamos con proyectos muy teóricos para la minería, para el petróleo y el gas, y vamos incrementando poco a poco la complejidad de los mismos. So it's a little bit as if I was to say, what is pi? Well, pi is 3. No, it's not. It's 3.1. No, it's not. It's 3.14. No, it's not. It's 3.1415, and so on. You build complexity, but against the same theoretical project. Por ejemplo, sería como decir, tratar de responder, ¿qué es el número pi? ¿Cuál es el número pi? Y primero empezar diciendo 3. Pues no, es 3.1, no 3.14, no 3.141. Y así, ¿no? Entonces así es como vamos a construir el modelo, vamos a ir incrementando poco a poco la complejidad. So in the end, we receive, in the end, the project model achieves roughly the same level of complexity that you need for a full project model, such as the ones you can see on our website. And the models we have produced on our website are reviewed we regularly do this training directly with some African governments, and they have also been reviewed by companies. So it builds to a complexity which is conforms to the accepted industry standard. Finalmente, el grado de complejidad de los modelos, el grado de complejidad de los modelos que vamos a ver es la misma o similar a la que pueden ver en los modelos que en el sitio web de OpenOil. En este sitio web, los modelos que ahí ven han sido revisados varias veces, incluidos por miembros de algunos gobiernos en África y algunas compañías. Por lo que estos modelos cubren los estándares de la industria, los estándares aceptados por la industria. So we can move to the next slide. Yeah. Okay, so then how much we're able to cover, I think, is going to be a little bit unpredictable because of the language issue. Normally speaking online, this is 7 sessions of 1.5 hours. Now we've expanded it to 8 sessions of 2 hours to try and deal with the language issue. Hopefully there will be time to cover these last
sections here that you now see on the screen. El avance en este taller va a ser un poco difícil de predecir debido a la traducción, vamos a consumir más tiempo. Originalmente está planeado para ser de 7 sesiones, cada sesión de 1 hora y media, y considerando la traducción es que lo expandimos a 8 sesiones de 2 horas cada una. Así que esperamos tener tiempo suficiente para cubrir los contenidos que ven en esta última diapositiva. So these last 2 points relate to general modelling practice, which are some technical things such as, for example, you want to very clearly separate input variables from calculations. You want to have a separate sheet use separate rows when you need to construct a variable from more than one source. You want to have consistent error checking through the model. All of those technical points are in point number 5 here. El último punto, estos 2 últimos puntos consisten en las buenas prácticas para el desarrollo de un modelo. Aquí vamos a ver cómo separar las hojas de cálculo, si queremos separar los datos de entrada de los cálculos o definir en diferentes renglones, diferentes variables para construir modelos con más de una variable y así. And then the final point is actually that in the process of building public models where you are relying on public domain information, how do you look for this information, how do you construct it, and what is reliable enough or authoritative enough to build the model? These questions of data gathering are this last point, number 6. Y el punto final que ven en la agenda consiste en los detalles de cómo se elabora un modelo con base en datos e información del dominio público. Desde cómo buscar esta información, cómo se construye el modelo con esta información, cómo saber qué tan confiable es este modelo. So I'd like at this point to ask if there are any questions or observations about the agenda. Y ahora queremos preguntarles si tienen algunas observaciones o preguntas sobre la agenda del taller. Así que esperamos sus preguntas en el canal de YouTube. Bueno, hay un retraso. Okay. Sorry? There is a delay, so... No, but I haven't seen anything change for, this, okay. for some time, so I don't know. Well, we're going to just... I can't see any questions in the channel, so we're going to assume that it's all 100% clear and carry on. Bueno, como no vemos preguntas en este momento en el canal, vamos a asumir que todo está bien hasta ahora y vamos a continuar con las diapositivas. But we encourage you to put questions in there, and we will stop every few minutes now to answer the questions that are appearing in that channel. Pero pueden escribirnos sus preguntas en el canal y vamos a ir parando en algunos minutos para revisarlas y responder a sus preguntas. So for instance, I see someone has just posted that we have a page in Spanish, which we do. Alguien comenta que si tenemos una página, que si tenemos página en español, y sí tenemos página en español. El link se lo vamos a mandar en el canal ahora. This work on financial modelling stems from an earlier project in which we created a book for how to read and understand oil contracts, and then how to read and understand mining contracts. And that book was translated excellently into Spanish. This is the French equivalent of it, but the Spanish version of that book is the link that I've just placed in the chat channel. Este taller
surge como a partir de un proyecto anterior, que es la publicación de un libro que se llama Cómo leer y entender los contratos mineros, petroleros. Este libro tiene una traducción al español, también al francés, y la pueden encontrar en la página web de Open Oil, en la sección de publicaciones. And I do encourage you, if you have time, to read through the book, because although it's not dealing directly with financial modelling, it is dealing with all of the issues that go into the model. Let's consider at this point that a financial model is simply a mirror-type reflection of the contractual arrangements that are governing a project. Les recomendamos leer este libro no porque trate los modelos cómo se elaboran los modelos financieros, eso no lo contiene, pero contiene todo lo relacionado con todo lo que se necesita para entenderlos. Porque podemos decir que un modelo es el reflejo de todos aquellos arreglos contractuales, y eso es lo que se ve en el libro. Okay, so if we can just move forward to the list. Characteristics of the industry, yes. Ahora veamos las características, una lista de características de la industria. Okay, so the first thing to point out about this list is, of course, that it is not as though all of these points are unique and only found in extractive industries. Lo primero que notamos es que no todos estos puntos, no todos los puntos de esta lista son exclusivos de las industrias petrolera y minera. But it is true to say that the combination of all of them together and the degree of intensity of these different features is unique to extractive industries. Pero lo que sí es único de estas industrias, minera y petrolera, es la combinación y la intensidad con que se relacionan los conceptos que vemos en esta lista. So let's go through this list point by point, and then we'll stop for questions. The first point is that projects exploit a finite resource. When you've dug it all out of the ground, there isn't any more, and it's finished. Vamos a ver punto por punto los aspectos listados aquí y después vamos a dar tiempo a preguntas. El primer punto es que los proyectos explotan un recurso finito. Esto quiere decir que ya lo sacas de la tierra y en algún momento este se agota. This, of course, is obviously different to many other economic sectors, although tragically there are, in fact, other. The distinction between what is a finite and an infinite resource is, in fact, more blurred in the real world than it would be in an ideal world. Esta característica de explotar un recurso finito es diferente a como ocurre en otros sectores económicos, pero hay que notar que la diferencia entre qué es un recurso finito y uno no finito es bastante difusa cuando se habla en términos reales. En términos teóricos es claro, pero en las discusiones reales no es tan claro. For instance, tragically, we only have half of the fish in the oceans today than we did in 1970. So although in theory fishing is not a finite resource, the way that it is being managed at the moment means that effectively it is a finite resource. Por ejemplo, podemos decir que ahora existen la mitad de peces en el mar que en la década de los 70, y si bien los peces serían considerados en términos teóricos un recurso no finito, lo que vemos en términos prácticos es que efectivamente es un recurso finito. Tragically, the same is also true of forestry. Y trágicamente lo mismo ocurre con los árboles, con la tala de árboles. And by contrast, estimations for how much mineral or oil reserve is in a field at the beginning of a project rarely stay exactly the same through the lifetime of the project.
Y podemos contrastar esto con las estimaciones de qué tantos minerales y petróleo hay en un proyecto y que las cantidades iniciales varían a lo largo de la vida de los proyectos. So it's important to understand that this point is basic theory, but in the real world is blurred at the edges. Tenemos que entender que este es un concepto teórico básico, pero que no es completamente claro, es difuso. Secondly, long, costly exploration periods. This is a feature of oil and mining industries which is increasing over time. El segundo punto, los periodos de exploración largos y costosos, es una característica de estas industrias That is increasing over time. It's becoming more true. Que cada vez es más cierto, o cada vez ocurre más con el tiempo. It is quite common now, for example, for 10 years to pass between an initial beginning of exploration and the start of production in a large mining project. Ahora es común que el tiempo que pasa entre el inicio de un proyecto y el inicio de la producción, por ejemplo, en un proyecto minero, es de 10 años, por ejemplo. Significant geological, technical, political, environmental risks. Well, you only have to read the headlines to understand this. There are all kinds of risks in each of those categories. El tercer punto, riesgos geológicos, técnicos, políticos y ambientales son significativos. Para entender esto es fácil, hace falta solo leer encabezados en los que se entiende claramente cuáles son los riesgos en cada categoría. Just in the last 2 or 3 months, for example, we have a couple of environmental disasters in your part of the world, in Latin America. In Peru, we've had, in terms of politics, because of a result of the American deal with Iran, Iranian oil production is about to increase because Libya is sliding into total anarchy. Libya's oil production has decreased, and we have the Paris Climate Change Agreement, which hopefully will have a significant impact on measuring the environmental consequences of these industries. All of that has happened in the last 3 months. Por ejemplo, en los últimos 2 o 3 meses han ocurrido varios desastres naturales en esa otra parte del mundo, en Latinoamérica. En Perú, en términos políticos, podemos verlas en Perú, por ejemplo, en términos políticos. No, Peru was environmental disaster. Sí, en Perú, el desastre natural. Perdón. En términos políticos, por ejemplo, podemos ver los casos de Irán y Libia, que, por ejemplo, la producción de crudo en América, en Irán, is about to increase va a incrementar debido a la anarquía y al acuerdo de paz con América y el caso de la anarquía en Libia. Yeah, means that their oil production has disappeared. Así que la producción de petróleo se puede considerar desaparecida. En estos últimos 2 o 3 meses también tenemos los acuerdos de cambio climático en París, que tendrán consecuencias sobre que impactarán cómo se miden las consecuencias ambientales de estas industrias. The large upfront investments, again, of course, not unique to extractive industries. El punto número 4 de las grandes inversiones iniciales no es exclusivo tampoco de las industrias extractivas. Other large public infrastructure projects, such as highways and trains, of course, are also extremely large investments. Podemos ver otros casos en donde hay grandes inversiones,
por ejemplo, en la construcción de carreteras y vías férreas. But the scale in extractive industries is extraordinarily large and again, in general, growing larger. Pero la escala en las industrias extractivas es grandísima y en aumento. For example, last week a liquefied natural gas project came online in Australia, on which some $45 billion have been spent. Por ejemplo, la semana pasada se habló de la construcción de tuberías para el transporte de gas licuado en Australia y la inversión inicial fue de 45.000 millones de dólares americanos. The industry defines as a mega project one in which initial investment is over $1 billion. Since the year 2000, the number of mega projects has increased 3 or 4 times. Por ejemplo, la definición de un megaproyecto en estas industrias. Un megaproyecto se define como uno que tiene una inversión inicial de alrededor de 1.000 millones de dólares americanos, pero desde el año 2000 esta cantidad ha incrementado 3 o 4 veces. Next point, sophisticated management and specialized technology. In the mining industry, for example, as a result of the massive production, more and more technology is needed to extract minerals and oil. Ok, ahora en el quinto punto de la administración sofisticada y tecnologías especializadas podemos ver el caso de la minería, en que como resultado del incremento en la producción, cada vez se requiere más tecnología para la extracción de minerales. For instance, in the gold industry today, a grade of ore, of raw material to finished gold, is quite common now to get less than 1 gram of gold per ton of ore being dug out of the ground, of raw material being dug out of the ground. Ok. I don't know. No. De mineral. Just say that the raw material. Por ejemplo, en la industria, en la extracción de oro, actualmente para extraer 1 gramo de oro se requiere alrededor de 1 tonelada de material de mineral. Which means, just to give you an example of that, in order to produce a gold of about the volume of this phone, you would therefore need to dig out a volume of material the equivalent of 2 or 3 train carriages, at least. Wow, train carriages. Por ejemplo, para extraer la cantidad de oro equivalente al tamaño de este teléfono, de este pequeño teléfono, se requiere extraer una cantidad de mineral en bruto de 2 o 3 vagones de tren. The same is obviously true of oil in terms of digging ever deeper and deeper, as with Brazil's so-called pre-salt oil fields, which involve going through 2 or 3 kilometers of water and then another 2 or 3 kilometers of rock. Lo mismo, una cosa similar ocurre en el caso del petróleo. Por ejemplo, vemos las excavaciones cada vez en aguas profundas en Brasil, donde se tiene que atravesar 2 o 3 kilómetros de agua y después 2 o 3 kilómetros de roca. Okay, next point. Prices set on international markets and price volatility. So
we probably don't need any further discussion of price volatility. Oil has gone in the last few years from, let's say from 2003, $20 up to $147 in 2008, to $37 in 2009, to $110 in 2014, to $35 last month. Ahora veamos el siguiente punto, que es acerca de la volatilidad de los precios. Para esto basta ver el cambio en los precios del petróleo. Podemos hablar de un precio por barril de $20 en 2003, a $147 en 2008, a $37 en 2009, a $110 en 2014 y a $35 el mes pasado. The costs of abandonment, not only are these industries in ones where you need to spend billions of dollars to make them produce, you also need to spend billions of dollars or at least hundreds of millions of dollars to stop producing and make the sites safe at the end of production. En el punto número 7, altos costes de abandono. Las grandes cantidades de inversión no son solo necesarias en esta industria para iniciar la producción, donde hablamos de miles de millones de dólares, sino también son altas para parar la producción y garantizar la seguridad del lugar una vez que se ha abandonado un proyecto, donde hablamos de cientos de millones de dólares. Significant environmental impact and risks. Obviously, the biggest one of those is fossil fuel emissions and climate change, but of course there are also a very wide range of local environmental impacts. El siguiente punto, impacto y riesgos ambientales, impactos y riesgos significativos. No solo hablamos del impacto de las emisiones de carbono por combustibles fósiles y su impacto en el cambio climático global, también hablamos de problemas ambientales en términos locales. Air quality, water quality, use of land, many issues. Por ejemplo, hablamos de la calidad del aire, del agua, del uso de la tierra en un cierto lugar. Not only at the sites, but also on transportation routes to and from the sites. Y no solo en los sitios de producción, sino en las rutas de transporte también. And then, of course, the last point, high social impact. This does tend to vary quite significantly between mining and oil. El último punto sobre el alto impacto social, aquí vemos diferencias entre los proyectos mineros y los proyectos de petróleo y gas. As more and more new oil projects are moving offshore, whereas mining projects, of course, are always onshore and have a higher tendency to be right in the middle of communities. Esto ocurre porque cada vez más los proyectos petroleros se mueven afuera de costas, mientras que los productos mineros siempre son en tierra y generalmente se encuentran a la mitad de ciertas comunidades. Okay, so are there any questions or points about these features? Let me repeat that the importance of mentioning these features here is that they all find a reflection in contractual arrangements and so have a direct impact on the way that financial models are built. Ahora pasamos a la parte de preguntas y comentarios, pero antes queremos remarcar que todo lo que hemos visto en esta lista lo vemos porque es importante para la elaboración de proyectos. Vamos a ver cómo se reflejan estos arreglos contractuales en un modelo financiero. Okay, well, we can just carry on. That's just
Ok, It's not exactly a vemos question. sus comentarios sobre sí, como mencionábamos, el incidente en Perú, el comentario sobre la finitud de los recursos. Ah, y ya alguien descargó el libro. Excelente. Okay. We'll carry on then. Ok, entonces continuamos con las diapositivas. Okay, so next we come to this concept of economic rent. Now, we're going to be dealing with this in quite a lot of detail actually in the next session, but we want to start dealing with it now. Ahora vamos a comenzar con el concepto de renta económica. Vamos a poner mucha más atención y detalle en este concepto la siguiente sesión, pero queremos empezar a trabajarlo ahora, en introducción. Yeah, so oil today, let's say, sells for, I haven't looked at the price, but let's say $40 a barrel. The thing that is the single most determining feature of the industry is that barrel selling for $40 a barrel might have cost $4 a barrel to produce in Saudi Arabia and maybe more than $40 a barrel to produce in Canada. And yet they both sell for $40 a barrel. Empecemos con el precio a la venta del petróleo. No lo tenemos el precio actual a la mano, pero digamos que es de $40 por barril. Una característica muy importante de la industria es que este mismo barril pudo haber costado $4 por barril para ser producido en Arabia Saudita y más de 40 para ser producido en Canadá. Y sin embargo, ambos se venden a $40 el barril. So that would mean that Saudi Arabia would effectively be on the left of this graph. You could consider it as project A, and that high cost production is on the right of the graph, so projects E and F. Esto quiere decir que, como ven en esta gráfica, en la diapositiva, Arabia Saudita se ubicaría a la izquierda. Podemos decir que es el proyecto A, porque esta gráfica indica el costo por producción va incrementando mientras uno se mueve a la derecha. So the different costs of production is what is driving the commercial activity in the industry. Companies are always looking for projects which they can locate on the left-hand side of this graph, where they have low production costs. Las diferencias en los costos de producción es lo que es el motor que dirige el comportamiento comercial de estas industrias. Podemos decir que las compañías buscan siempre proyectos que se ubiquen a la izquierda de esta gráfica. So the theory of economic rent predates essentially modern oil and mining, and actually here we're speaking specifically of Ricardian rent, based on the work of David Ricardo, an early 19th century economist. La base teórica o la teoría alrededor de la renta económica antecede a las industrias petroleras y mineras. Es un concepto desarrollado que se puede ubicar en su inicio desarrollado por David Ricardo, un economista de principios del siglo XIX. Actually was first applied to growing cabbages in Scotland. De hecho, el primer caso en el que fue aplicado estaba relacionado a la producción de coles en Escocia. So what Ricardo noticed was that a farm which was right next to a town had very low transportation costs. So if you assumed even that the land was the same quality and therefore the same amount of land produced the same number of cabbages, nevertheless, a farm which was close to the town
had lower overall costs than another farm which was further away from the town. Y lo que David Ricardo notó es que una granja que se ubicara más cerca a un pueblo tenía costos de transportación más bajos y que a pesar de que la tierra era la misma y podrías asumir que la producción de coles era la misma, la granja que estaba más lejos iba a tener mayores costos de producción. So, assuming that the price in the market is high enough that both farms sell their cabbages into the town, Asumiendo que el precio es suficientemente alto como para que todas las coles se vendan en el pueblo, we would then assume that the farm which is furthest away from the town is still making some kind of profit, otherwise they wouldn't grow the cabbages in the first place. Entonces podemos decir que las granjas lejanas también debe obtener algunos beneficios, si no ya habría dejado de producir coles. The difference then between the farm that is right next to the town and the other farm is not that one makes profit and the other one doesn't make any profit. It's that the one that is closer to the town makes an extra form of profit because its costs are lower, because of course it doesn't sell its cabbages for less than the producer in the farm farthest away. It sells it for the same price, but it has a higher profit margin. Ok. Podemos entonces decir que la diferencia entre las granjas no es que una no tenga ganancias y la otra sí, sino que la granja más cercana tiene mayores beneficios porque tiene menores costos de producción. So what Ricardo then said is that the farm which is right next to the town actually has the same degree of ordinary profit as the farm farthest away, but that in addition to this ordinary profit, it also has economic rent, which you can see there in the graph, because the farm next to the town is, if you like, on the left-hand side of the graph, Project A or Project B. Okay. Entonces lo que decía Ricardo es que la granja más cercana al pueblo tiene los mismos beneficios que la granja que se encuentra más lejos, pero además tiene renta económica, que es lo que ven en la gráfica en la diapositiva marcado en azul. Entonces podríamos decir que una granja cercana se ubica más a la izquierda que a la derecha. In this analysis, the price is set by the marginal producer, the producer with the highest costs, but who can still earn enough of a return on their investment to be producing. So in this graph, that would be Project E. Respecto a este análisis, podemos decir que el precio se fija con base en el productor marginal, además de los costos, tiene suficiente beneficio, tiene suficiente retorno como para poder reinvertir. Y lo podemos ubicar en el dibujo como el proyecto E. So if Project E is earning a return on capital, which is why it keeps producing, then we can say that all of the projects to the left of it on the graph, in this case A, B, C, and D, are earning the same profit as E, but in addition, economic rent. Entonces, si el proyecto E tiene suficiente retorno de capital y sigue produciendo, entonces los proyectos A, B, C, D, además de los beneficios, tienen renta económica. The essential struggle, if you like, within extractive industries is that
governments should be trying to design their tax regimes to capture all of the blue economic rent. And companies, similarly, would like to capture all of the economic rent. La principal lucha en las industrias extractivas se origina porque los gobiernos deberían diseñar regímenes fiscales que recuperaran, que captaran toda la renta económica, lo que ven en azul, eso es lo que intentan, y las compañías intentan lo mismo. Another complication then is when we move into the real world away from clean theory, is that the theory assumes we can always know exactly what the degree of economic rent in one project is compared to another, but this is in fact very far from true in the real world. Otro gran problema que enfrentaremos es que es un problema que surge porque en términos teóricos uno siempre sabe el grado de renta económica de un proyecto con respecto al otro, pero en términos prácticos esto no es así. It would require, for example, the governments to understand perfectly the cost structures of the companies, and this is in fact uncommon in the real world. Se requeriría que los gobiernos entendieran la estructura de costos de las compañías, pero en términos reales esto no es así. Companies are defining their own measurements of what the minimum necessary return on capital is. This is in fact ultimately a subjective measure. Las compañías definen sus propias medidas sobre el mínimo retorno de capital, por lo que esto es subjetivo. For instance, they may decide internally that they can get a return on capital of 10%, 12%, 15% if they took this money and put it in a different project. Therefore, in terms of this graph, their costs must include whatever it is that they've defined as their minimum return. Las compañías deciden internamente cuál va a ser el retorno de capital, si 12%, 15%, que va a ser el mismo en otro proyecto. Y en esta gráfica, entonces se debería incluir a estas columnas verdes y azul una franja más que incluya el retorno de capital, el mínimo retorno de capital. Which is a very deeply held internal secret that they will not announce in their negotiations with governments. Y esta información es un secreto muy bien guardado que no van a abrir en una discusión con el gobierno. Nevertheless, the government is trying to devise tax instruments which would capture all of the economic rent. Y aún así los gobiernos diseñarán regímenes fiscales que intenten captar toda la renta económica. And then, of course, we have the issue of market and price volatility, which makes the true level of profitability over the long term incredibly difficult for anyone to calculate. Entonces, agregamos los problemas de la volatilidad del mercado y la volatilidad de precios que hacen muy difícil calcular los beneficios a largo plazo. I've realized that we are also missing an important point here, which I'm going to have to add to this presentation in the future. Ahora notamos que falta agregar un punto muy importante a esta presentación, lo agregaremos en el futuro.
Which perhaps we left out because we just assumed it was universal knowledge. Que tal vez quedó de lado porque asumimos que era conocimiento universal. The reality is, of course, that in every country in the world apart from the United States, En cada país, excepto en los Estados Unidos, lo que ocurre es the legal ownership of resources under the ground belongs to the state or to the people, or let's say to the state on behalf of the people. That is the basis in law. y es la propiedad de los recursos, excepto en Estados Unidos, la propiedad de los recursos naturales es del Estado o de la gente o del el Estado en representación de la gente. Y esta es una base legal, esto es la base legal. In many cases, in fact, it's at the level of the Constitution. Y en muchos casos está escrito a nivel constitucional. So then the people are legally the owners of these resources, and any commercial arrangements made with companies must take that into account. Entonces la gente es la que es dueña de los recursos y cualquier acuerdo comercial debería tomarlos en cuenta. That implies, in terms of economic rent, that is what should drive the government to seek to capture all of the rent in its fiscal regime. Entonces, esto es lo que debería motivar al gobierno a captar toda la renta económica dentro de su régimen fiscal. Okay, are there any observations or questions? ¿Qué tan confiable es el Brook Hunt para extraer datos sobre cash cost? How reliable Yes, is Brook Hunt. I'm not familiar with Brook Hunt. Hang on. I'm not. Estamos revisando una de las preguntas que encontramos ahora en el canal relacionada con Brook Hunt. ¿Qué tan confiable es? Yeah, I have to say I'm not familiar with Brook Hunt. I can investigate that and come back to you on that next week. No estamos familiarizados con con Brook Hunt, pero prometemos echarle un ojo y volver a hablar sobre esto posteriormente. But to talk to the more general question of sources of both valuation of minerals and costs of companies. Let me talk to that point generally. Valuation of Minerals and the cost structures of companies. Pero hablaremos un poco sobre fuentes de evaluación de minerales y estructuras de costos de las compañías. There are all kinds of very expensive closed commercial information services which promise to give you both mineral prices and cost structures of companies. Hay muchos servicios de información, servicios comerciales que son caros y cerrados, que prometen dar información sobre el precio de los minerales y la estructura de costos de las compañías. Some of them are very good technically, but it's important to understand that in many cases what they're giving you are informed estimates, not actual empirical data. Algunos de estos son muy buenos teóricamente, pero hay que tener en cuenta que muchos de los datos que se dan son estimaciones informadas y no datos reales. In terms of mineral prices, which is what I assume is meant by cash cost de las mineras, Of the companies, of the mining companies. Okay, yes, sorry. Let me take that back then. Entendimos mal la pregunta, entonces vamos No, a no, it's... relacionado, pero aparte. Yeah. So,
In oil, for example, you have these services like Wood Mackenzie or Rystad, or in mining, Enterra. These are all very expensive services. You could look up a major mining project and it will give you a number for how many dollars per barrel of oil it costs to produce, or how many dollars per ounce of gold. En caso del petróleo hay muchos servicios como Wood Mackenzie. Wood Mackenzie, Yeah, or Rystad. or Rystad. Yeah. And in mining, Enterra. Y en lo que respecta a la industria minera, vemos a Enterra, que pueden dar los costos de mayor... Production costs, let's say. Costos de producción de algunos proyectos mineros, y cuánto cuesta producir un barril de crudo, cuánto cuesta producir una onza de oro, por ejemplo. In some cases, those will be actual data. In other cases, they will be interpolations. And in other cases, they will be simply informed guesses. Y estas cifras que vemos en algunos casos sí son datos reales, en algunos casos son interpolaciones, y algunas otras veces son solo estimaciones informadas. And a critical point here is that normally they will not tell you which is which. From a technical point of view, there's no problem making an informed estimate. You have to do that in many cases. But the methodological point is how does the user know which is a piece of data and which is an informed guess? El punto crítico es que no se dice cuándo es un dato real, cuándo es una interpolación, cuándo es una estimación informada, lo cual técnicamente no está mal, pero metodológicamente la gente debería saberlo. Maybe we can leave that discussion there for the moment and move on to the next slide. Hasta aquí dejamos esa discusión, después podríamos regresar, pero avancemos en el taller. Okay, so all of these different stages here from left to right represent the different stages between signing a contract which gives prospecting or exploration rights and actual production of minerals or oil and gas. Esta diapositiva explica en estos cuadros azules que vemos el proceso de exploración, y vamos a distinguir entre las diferentes etapas que van desde firmar un contrato para la adquisición de derechos hasta la producción de minerales o petróleo y gas. And as I mentioned before, this period, as an average in these industries, is actually getting longer. In oil to gas, it's quite common now for all of these stages to be 6, 7, 8 years, and in mining, even over 10 years. Como habíamos comentado anteriormente, todo este proceso para las industrias extractivas cada vez se ha hecho más largo. En el caso del petróleo y el gas, todo este proceso lleva de 6, 7, 8 años, y en el caso de las minerías es superior a los 10 años en general. Puede ser, no siempre, pero puede ser superior a los 10 años. I think perhaps we'll just move on then to this graph on the bottom right of the image, because the really important point for modeling is to be able to distinguish between reserves and resources. Enfoquémonos en la imagen, en el recuadro que ven en el recuadro derecho inferior, porque algo indispensable para poder elaborar un modelo es distinguir entre los recursos y las reservas.
minerales. Yeah. So resources are when you know that something is in the ground. Recursos es cuando sabes que hay algo bajo tierra. And from the top of that column, from inferred through indicated to measured, are increasing degrees of knowledge and confidence about the stuff is in the ground. Y vemos del lado izquierdo que dice Mineral Resources, entonces recursos mineros, mientras vamos de arriba hacia abajo, de inferidos, indicados, medidos, lo que va aumentando es el conocimiento y la confianza de que hay algo bajo tierra. But you never use resources in constructing potential production and therefore the revenue streams and the finances out of it. You use the reserves on the right. Pero nunca se usa en estas estimaciones de recursos para indicar las potenciales potential what? Sorry. To indicate potential. You never use resources as inputs directly into the financial model. Okay. You use reserves. Okay. And I'm about to explain the difference. Okay. Entonces, estas cifras de recursos mineros no se usan como entradas para un modelo o inputs para un modelo financiero. Lo que se usan son las reservas, que están a la derecha. Yeah. Historically, what was called the recovery rate of oil, that's to say the percentage of oil from any field which was actually pulled out of the ground before production at that oil field was stopped. Historically, that percentage is 25%. Históricamente, la tasa de recuperación de crudo, del porcentaje de crudo de un campo petrolero, que es lo que se extrae antes de parar la producción, es 25%. In my country, in Britain, the companies make a big announcement about the fact that they have increased the recovery rate in the North Sea to a level where it is now over 50%. En Inglaterra, de donde es Johnny, las compañías han anunciado con bombos y platillos que han aumentado la tasa de recuperación del crudo en el Mar del Norte y que ahora esa tasa de recuperación es superior al 50%. And this is considered a big deal because it's considered, unprecedented in a major production basin to have reached over 50%. But it's only just over 50%, and it still means that even with this amazing, unprecedented use of technology, you are still leaving half of the oil which you know is there in the ground when you finish production, when you finish producing. Esto se ha anunciado tanto porque, y es importante porque es sin precedente. Nunca antes había sucedido que la producción, que la tasa de recuperación superara el 50%, pero hay que observar que sigue siendo alrededor del 50%, lo cual quiere decir que en cada campo todavía queda alrededor de la mitad del crudo una vez que has detenido la producción. So how do resources become reserves? Ahora vemos cómo es que los recursos se convierten en reservas. So the reserves basically say not only do we know this oil or this gold or this iron ore is in the ground. Entonces, cuando hablamos de reservas, decimos que no solo sabemos que existe cierto mineral o crudo bajo tierra, but that we calculate we are able to produce it out with the amount of capital investment that we have, with the contracts that we have signed with the government and all of the other permissions that we may require, and using existing technology against existing market prices. Entonces, no es solo decir que existe, pero que se ha calculado
cómo se va a producir con cierta inversión de capital, habiendo ciertos tipos de contratos, usando tecnología ya existente y con los precios existentes. And those figures tend to be much lower than the mineral resources. Y estas cifras suelen ser mucho más bajas que las de los recursos minerales. And then the different categories you see there on the right, probable and proved, refer to different degrees of confidence about being able to convert. It's a conversion process, being able to convert the resources on the left into actual production. Proved states that I have a 90% degree of confidence. Probable states that I have a 50% degree of confidence. Y las categorías que ven del lado derecho, probable y comprobadas, se diferencian en qué tanta confianza hay en convertir esta cantidad de recursos en producción. Entonces, para las reservas probables, hablamos de un 50% y para las probadas de un 90% de confianza. Which means that this is another issue, in fact, where ultimately the definition has a degree of subjectivity in it. Y entonces aquí podemos observar que existe otro problema porque la distinción entre ambas es subjetiva. In theory, and in fact in practice within the United States, you will find that reserves tend to be certified by independent companies. En términos prácticos, en Estados Unidos, por ejemplo, las reservas suelen ser probadas por compañías independientes. But it's often true around the world that this kind of independent certification process does not regularly happen, and therefore you may in many cases be dealing with what is simply a company statement of the level of probable and proved reserves. En el resto del mundo estas certificaciones independientes no son comunes y lo que encontramos es que solo se cuenta con lo que las compañías dicen. In theory also, because the definition of reserves relates to existing states of technology and existing market prices, in theory then the level of reserves should be dynamically expanding and contracting. En términos prácticos, la definición de reserva se relaciona con la tecnología existente y con el precio de mercado existente, por lo que se expande o reduce. Not practically, in theory. En teoría. Yeah. Ajá, en teoría. In theory, the categories of reserves should expand and contract dynamically with changes in technology and changes in market price. A ver, en teoría, las categorías de las reservas deberían cambiar dinámicamente, ¿no? Porque dependiendo de las tecnologías y precios de mercado existentes. For example, when there have been advances in technology, in theory, the amount of reserves should increase because more production becomes possible because of new changes in technology. Por ejemplo, cuando hay un avance tecnológico, en términos teóricos, las reservas deberían aumentar porque se puede extraer más. Whereas, of course, if you look at the last 2 years with oil, the collapse in oil prices, again, in theory, should mean that reserves figures should contract quite significantly because a far smaller quantity of oil is producible with profit at the new and much lower prices. Pero y otro ejemplo es, si observamos los últimos 2 años, el colapso en los precios del petróleo, esto indicaría que en teoría las reservas se reducen, porque es menos rentable
mantener la producción con estos precios menores. But in practice, again, around the world, the data sources that we have don't adjust themselves very dynamically to these principles, even though the theory suggests that they should. And in practice, estimates of reserves stay static over many years despite big fluctuations in market volatility and changes in technology. Pero en la práctica, según los datos con los que contamos, las estimaciones de reserva no se adaptan dinámicamente a estos cambios, sino que se mantienen fijas a pesar de los cambios en tecnología y de los precios en el mercado. Okay, that's all I think we need to say on this slide. I'm seeing some more questions and comments in the channel. Okay, esto es todo lo que tenemos que decir por ahora con respecto a esta diapositiva, y vamos a responder a las preguntas, que vemos muchas aquí en el canal. So I see Gustavo has said in Vaca Muerta la tasa de recuperación es del 5 a 6%, which is of course an extremely low recovery rate. Generally speaking, recovery rates in shale fields are lower than in what is called conventional production. Vemos el comentario de Gustavo sobre la tasa de recuperación en vaca muerta de 5 a 6%, lo cual es extremadamente bajo. Tenemos que decir que la producción en los campos de gas shale es mucho menor en los campos convencionales. Generally speaking. En general, en términos generales. And then we see clandestinidad, las tasas de recuperación van a variar dependiendo de la zona, geología, tipo de crudo y el uso de tecnología. Yes, that's... Comentarios de Glendis sobre las tasas de recuperación, lo que influye en las variaciones, es totalmente cierto. One of the reasons why why do you get a high recovery rate in the North Sea is because you have an enormous expenditure on existing infrastructure, which has led the companies to then seek to find additional ways to recover 1 more percent, 1 more percent, 1 more percent, to get better value for money out of their enormous existing investments in the original infrastructure. Podemos comentar, por ejemplo, regresando al caso de la gran alta tasa de recuperación en el Mar del Norte, podemos explicar esto por un enorme gasto en infraestructura, lo que les ha permitido ir incrementando de 1 en 1% cada vez hasta llegar a lo que ahora tienen. No sé. Hoy día, tomando en cuenta que vivimos en países colonizados, un proyecto que antes habría sido inviable puede ser viable para una empresa. So Marcelo is making the point that a project could be viable or not viable, or that some projects which were not viable are becoming viable because presumably governments are making concessions in the fiscal regime and not imposing tax which captures economic rent, I imagine. Leemos algún comentario de Marcelo sobre cómo un proyecto que inicialmente no es viable puede ser hecho viable para alguna empresa, ya que el Estado lo compensa alevosamente. Esto sí se puede explicar como que un gobierno da mayores concesiones dentro de su régimen fiscal para las empresas y no recupera toda la renta económica. Question from Señor Fiscal Gómez Gómez. Why are the two signs for adquisición de derechos? Which I think sí, hay dos recuadros para la adquisición de derechos. En la diapositiva. It's true the English says, first of all, acquire rights on the left and then initial exploration. Sí, el segundo recuadro que dice adquisición de derechos debería decir exploración inicial. Ahí hay un error. Which we will correct. Lo corregiremos. Sorry for that. And then Soraya says,
cuando se dice que se tienen reservas para 30 años, ¿cómo calculan los precios ya que estos varían? Of course, estimating future price is not within human power, in fact, and is the biggest single variable creating margins of uncertainty in financial modeling. Estamos viendo el comentario de Soraya, que pregunta, cuando se dice que se tienen reservas para 30 años, ¿cómo se calculan los precios, ya que estos varían? Eso es cierto, es una de las mayores variables que crean incertidumbre para el cálculo de los precios futuros. Pero lo veremos después. Yes. Sorry. Generally speaking, what you often have to do in a financial model is you may get a figure for reserves, and then you're going to have to create what's called a production profile. So if the reserves figure, let's say the proved reserves figure is 100 million barrels, I then have to allocate how many of those barrels I think this project is going to produce this year, next year, the year after, in a whole production profile over the lifetime of the project. We take the reserves figure and we allocate it in a curve, which is called a production profile. Brevemente, en términos generales, se fija una cantidad de reservas probadas, podemos decir que están probadas 100 millones de barriles, y con estas se crea un perfil de producción, lo que se llama un perfil de producción, que responde a cuántos barriles se van a producir en el primer año, en el segundo año, en el tercer año, y con la respuesta a estas preguntas por cada año se crea el perfil de producción que dura lo que dura el tiempo de vida del proyecto. And then for each future year, you are guessing a price, so then you're guessing future cash flows from, first of all, the amount of production you predict, and then obviously that amount of production multiplied by an estimate of the future price. We will see that in detail. Y para los años posteriores se hace una estimación, se estima más o menos cuál va a ser el flujo de caja futuro que depende de la producción multiplicada por el precio futuro. Pero es una estimación, una conjetura. And then the last question to deal with, again from Señor Fiscal Gómez. In general terms, with fracking, what is the minimum valor, he says, but I guess he means price, which it would be profitable at? Well, there, Señor Fiscal, you're really talking about what is the cost base of the companies producing oil or gas through fracking. So let's first redefine the question to say it's really a question about how much does it cost those companies to produce that gas or oil. Después vemos la pregunta del señor Fiscal Gómez. En términos generales, si se habla de fracking, ¿cuál es el valor mínimo que entendemos como precio mínimo para que sea rentable un barril? Reformulemos esta pregunta. Para que el precio sea rentable sería, ¿cuál es la base de costos de la compañía necesaria para producir un barril por medio de fracking? The basic theory applies equally to fracking or conventional production. If you go back to the cost curve, it's simply a question of whether the market price is at a level which sustains those costs plus a return on capital. So the basic theory is the same for fracking as it is for conventional production. En teoría, es igual el caso de fracking para la producción convencional y está basada en la curva de costos. Es decir, responder a la pregunta de si el precio del mercado sostiene los costos más un retorno en capital. But the cost structures of shale projects are usually very different to conventional oil and gas production. Pero la estructura de costos de la producción de shale es
suele ser diferente a la de la producción convencional. Which is why you see the shale gas industry in the United States and shale oil, tight oil, coming under extreme pressure because of the drop in prices in the last 2 years. Y es por esto que vemos que la producción de gas y petróleo shale en Estados Unidos ha visto It's under extreme pressure. sufre tanta presión debido a la caída en los precios de los últimos 2 años. Because many of those fields have extremely high production costs relative to conventional production. Porque muchos de estos campos tienen elevados costos de producción comparados con la producción convencional. So if we think back to our cost curve, they are projects more on the right-hand side of the screen. I wonder if we could just jump there. So they would tend to be more the projects in the D, E and F categories. Si regresamos ahora a la diapositiva que vemos ahora sobre la curva de costos, esto quiere decir que la producción shale se ubica más a la derecha en esta gráfica. But it's also important to understand that shale operates in smaller investments of capital and with more variability of costs. So what I have said is generally true, but there are many exceptions. También es importante mencionar y entender que la producción de shale opera con menores inversiones de capital y tienen mayor variabilidad de costos, pero hay muchas excepciones. Okay, the last thing I'd like to respond to before moving on, just because we only have 10 minutes left, is a question from Alejandra Santiago, essentially talking about the fact that none of these measures of profitability take into account environmental costs and what would be a formula to calculate them. Mm-hmm. That's an excellent question and consideration, and something that we at Open Oil are working on, but it's not easy. Y finalmente, porque solo nos quedan 10 minutos más, hoy vemos el comentario de Alejandra Santiago. Cuando se habla de rentabilidad no se tienen en cuenta los costos ambientales o cuando termina siendo demasiado tarde. ¿Cuál sería una forma para poder calcularlos? Esta es una excelente pregunta y no es fácil responderla. Open Oil se encuentra actualmente trabajando en eso. It's one of several areas in which we consider that it's possible to collect empirical data to try and develop new and more comprehensive indicators and measurements. Es un área donde creemos que se pueden recolectar muchos más datos empíricos para crear mejores indicadores. But it is going to be a long and slow process because any introduction of new indicators is going to take a long time to be justified and adopted and worked into the mainstream. Pero este proceso va a ser largo y lento porque introducir un nuevo indicador y que este sea entendido y adoptado es algo que toma tiempo. It's one of the recurring issues in management of extractive industries is that governments should be making these kinds of more comprehensive calculations, but do not. Es un tema recurrente en el manejo de las industrias extractivas que las compañías deberían hacer, que los gobiernos deberían generar indicadores que incluyeran muchas más cosas, pero they don't do that. Pero no lo hacen, los gobiernos lo hacen. They tend to use the same indicators as the companies, and the companies' only indicators are essentially of pure financial profitability.
But the difference, of course, is that the government is responsible for all of the impacts of those industries. Generalmente, lo que suele suceder es que los gobiernos utilizan los mismos indicadores que las compañías y las compañías solo se preocupan por los beneficios fiscales. Y esto debería ser diferente en el caso de los gobiernos porque ellos tienen que lidiar con todos los impactos de la producción de estas industrias. Yeah, so the techniques we are dealing with in this course deal only with financial flows of money. It's a very valid and legitimate question, what are the overall costs of these projects, but they are not conventionally included in financial models, and no easy measures exist to be able to include them, so it is not within the scope of these sessions, unfortunately. Dentro de las técnicas que vamos a ver en este taller, vamos a ver los flujos financieros y el tema de los costos en general de los proyectos no van a ser incluidos porque no contamos con herramientas. Desafortunadamente no contamos con herramientas para trabajarlos. Okay, so let's just go to the last. Entonces vamos ahora a ocupar estos últimos minutos en la última diapositiva de hoy. So what you see here is a very schematized life of a mining project. The same would be roughly true of an oil project as well. Lo que ven en esta diapositiva es un esquema muy básico del ciclo de vida de un proyecto minero, que es y en el caso de los proyectos petroleros es muy similar. So you see everything below the line is costs and everything above the line is revenues. Entonces, todo lo que vean por encima de esta línea, a la mitad de la gráfica, son costos y lo que ven debajo son ingresos. So the first thing to notice, of course, is that you have a significant period of time and costs before you start to produce anything. Moving from the left, you have exploration and then appraisal and then the first stage of development. Empezamos del lado izquierdo, y lo cual ocupa un periodo de tiempo y de costo significativo. Empezamos con la exploración y después vamos con la valoración. And the first stage of development. Y la primera etapa del desarrollo. So, I mean, by development, we usually mean the development of very large infrastructure needed to make the project happen. So, obviously, the mine itself, or the oil wells themselves, but also pipelines, highways, massive electricity networks for processing plants, all of the large-scale infrastructure required to make production happen. Cuando hablamos de desarrollo nos referimos a la gran cantidad de infraestructura necesaria para arrancar un proyecto y que no es solamente la mina o el pozo petrolero, sino que también incluye los ductos, las carreteras, construcción de carreteras, la red eléctrica, plantas de procesamiento, todo aquello que se necesita para poder empezar. Generally speaking, production begins before the development phase is finished. Entonces, prácticamente la producción comienza antes de que se termine la etapa de desarrollo. So now you're beginning to see revenues come in above the line. Entonces, los ingresos empiezan a pasar, a atravesar la línea, a subir. So then the development phase is finished, and now on an ongoing basis you have the operating costs. If it's a coal mine, for example, the cost of transporting all of the coal from the mine to wherever it's going, the cost of paying the workers, the ongoing day-to-day costs. Entonces vemos que cuando termina la etapa de desarrollo,
A partir de entonces hay costos de operación todo el tiempo, porque durante todo este tiempo se tiene que transportar, por ejemplo, un mineral desde la mina hasta el punto de explotación, o se le tiene que pagar a los trabajadores, por ejemplo. And then this model shows you that there are two further stages of development of capital expenditure. So that could be, for example, we have just created a financial model of a gold and copper mine in Mongolia, where after 12 years of production, the company is now entering a second stage of capital expenditure, and what was only a surface mine after 12 years, they're now extending it to be an underground mine as well. So that counts as a second stage of development, which you see in these blocks here. En este modelo se muestran dos etapas de desarrollo, dos etapas en términos de gasto de capital. Yes. Podemos hablar, por ejemplo, de un modelo financiero para una mina de cobre en Mongolia, en donde después de 12 años de producción se empieza, hasta este momento la mina era una mina a cielo abierto, y ahora, después de estos 12 años, por fin se entra a la segunda etapa de gasto de capital, en donde también la mina va a ser bajo tierra. We also modeled a gas project in the Philippines, which has been producing for 15 years, and again, last year started a new phase of development, creating more wells. También vamos a hablar de un modelo de un proyecto de gas en Filipinas, en donde después de 15 años, que cubre 15 años, y apenas en el último año se ingresa a una nueva etapa en donde se van a desarrollar más pozos. So generally speaking, of course, the companies only invest these hundreds of millions of dollars or billions of dollars more in these new phases of development if they expect to increase production, which is why you see in the graph each new development phase is accompanied by a new production phase, taking production higher and therefore revenues higher. Generalmente las compañías invertirán estos miles de millones de dólares en una nueva fase de producción de nuevas fases de desarrollo, si esperan un incremento en la producción. Entonces, como vemos en la gráfica, con cada fase que incremente la producción, también se espera que incrementen los ingresos. And then finally, towards the end of the project, you'll see a new category of cost beneath the line, which is the cost of closing down the project. Y finalmente, al final del proyecto, como vemos en la gráfica, hay una última etapa que se refiere a los costos para terminar el proyecto, costos de desmantelamiento. And just to repeat, although the title here says it's a mining project, these same categories and this same structure, broadly speaking, apply to oil and gas projects too. Y finalmente, aunque toda esta gráfica habla de un proyecto minero, podemos decir que los proyectos petroleros tienen la misma estructura. So let's just quickly move to the last slide so we can complete our work for the day, and then we'll take some questions. Y ahora, antes de pasar a más preguntas, veamos rápidamente la última diapositiva. So here we see all of the different categories of costs, and again, these are important in terms of financial modeling because the way they are handled within the financial model is different. Ahora vemos una lista de las diferentes categorías de costos, y estos son importantes porque
en la elaboración de modelos financieros, porque cada una tiene características diferentes. Very often, for example, priority is given to one category of costs over another category of costs by a company. Frecuentemente una compañía da más prioridad a una de estas categorías que a otra. So, going from the top, the costs you have of exploration. So this is things like, seismic data acquisition or pre-drilling forms of exploration. Entonces veamos, empezando por arriba, la exploración. Aquí se incluye la adquisición de datos sísmicos y cualquier otros datos antes de la perforación. Appraisal is when you're starting to drill wells to study the flows in the reservoir, and is a more serious category of costs. And then you get onto development costs, which are those massive infrastructural costs we've just seen. Después vemos la categoría de valoración, que habla de cuando se empieza la perforación. Como vemos aquí, estimación del tamaño y características de un depósito descubierto. As we go down this box, we're seeing essentially costs in the order in which they appeared during the life of the project. So first we explored, then we appraised, then we developed. Now we've got stuff, and so we're starting to look at operating costs. Después vemos los costes de desarrollo, que eran de los que hablábamos en la diapositiva anterior. Entonces no comentamos más. Seguimos con la etapa de costes de operación. Como pueden ver, estas categorías siguen el ciclo de vida de un proyecto. In addition to that, there may be some. So these are the importance of these costs in modelling terms is that what is allowed to be deducted against profit and therefore deductible against tax, and when it's allowed to be deductible against tax. En términos generales, hablamos de la importancia de estas categorías porque permiten responder a cuándo y qué se permite deducir de impuestos. So the development costs, overheads and sustaining capital, so costes de desarrollo, gastos generales y estructura de capital, estas tres categorías. Yeah, those are generally capital costs or capital expenditure, and the treatment of them is very different to operating costs in the contract and in the financial model. Generalmente, estas tres categorías son muy diferentes de la de costos de operación. Hablamos de gasto de capital en estas tres categorías y son muy diferentes en términos contractuales y en los modelos financieros. Yeah, because the capital costs are depreciated, whereas operating costs are expensed immediately. Shall I? Porque los capital costs. Costes de capital. Porque los costes de capital suelen ser depreciados inmediatamente y los costes operativos suelen ser... No, they're not depreciados inmediatamente, it's the opposite. Al revés. Pero los costos de capital are depreciated. Son depreciados. Yeah. Y los costos operativos are expensed. So I'll give you an example. Un ejemplo, mejor. Yeah. $1 billion capital cost has, let's say, depreciation rules which allow me to depreciate it over 5 years. That means I can only claim each year for 5 years $200 million for 5 years. 200 million, 200 million, 200 million, 200 million, 200 million of that cost for tax purposes. Although I spent $1 billion,
I cannot claim all $1 billion as tax deductible straight away. Ok. Entonces, como un ejemplo, los costes de capital pueden ser de 1 billón, pero estos tienen reglas de depreciación fijas en un periodo de 5 años, por For ejemplo. example, yeah. Y entonces cada año yo puedo deducir de Claim. impuestos 200 millones, Only. solo 200 millones, a pesar de que mis gastos de capital fueron de 1 billón. Solo puedo pedir estos 200 millones, de 1.000 millones solo puedo pedir 200 millones cada año. This clearly means it takes longer for the company to get its money back than if it was able to claim all of it immediately. Entonces la compañía claramente tarda más tiempo en recuperar este dinero y no lo recupera inmediatamente. Whereas operating expenses, generally speaking, are 100% claimable immediately. Mientras que los gastos operativos se pueden deducir inmediatamente el 100% de ellos. So all of these things are in a complex system where the different moving parts affect each other. Todos estos elementos están incluidos en un complejo sistema de interacciones. So, for example, in negotiations, the company may respond to different rules of depreciation to say, well, okay, if it takes me 5 years to regain all of the cost of the capital expenditure, then I demand higher percentage in royalties, or lower percentage in royalties. I'm too used to thinking from the government side, or lower percentage in corporate taxes, because you impose the depreciation rules which make it longer for me to recover my capital expenditure. Por ejemplo, en las negociaciones esto tiene como consecuencia que una compañía, respondiendo a estas diferentes reglas de depreciación del gasto de capital, puede demandar que entonces se tenga un menor porcentaje de regalías, ya que no puede reclamar este dinero inmediatamente, sino que le va a tomar algún tiempo para poderlo recuperar. So these different categories of costs have a direct and how much goes into each category, and then what the rules are to deal with each category within the contract and within the financial model have a direct impact on the profitability of the project for the company. Entonces, cada una de estas categorías hay diferentes reglas para cada categoría dentro de los contratos para lidiar con estas categorías de costos, y esto va a impactar la rentabilidad para una compañía. So that's it. That's the material we've got this week. We did run over a few minutes already, but if there are any more questions, I'm looking now in the chat channel. I don't see anything immediately. Y bueno, estos son todos los contenidos por hoy. Nos pasamos unos minutos más del tiempo que habíamos planeado. Ahora responderemos a preguntas si vemos alguna, aunque ahora no vemos nada en el canal. Esperamos unos segundos en caso de que quieran escribirnos algo. But in any case, thanks for joining. We would very much appreciate any general comments you have about the delivery. Is this the right material? Is it what you expected? Is it too fast, too slow? We need your input. Bueno, les agradecemos mucho haber estado aquí hoy con nosotros. Les pedimos que por favor nos escriban sus comentarios, si hemos cubierto sus expectativas, lo que ustedes esperaban, si el material es adecuado, si vamos muy lento, muy rápido. And so we will see you at the same time next week, where we will look much more closely at this question of economic rent and price setting in markets and the impact it has on our ability to create financial models.
Bueno, esto es todo entonces por hoy. Los esperamos la siguiente semana. En la siguiente semana nos vamos a enfocar en el concepto de la renta económica y en cómo se fijan los precios y cómo estas cosas impactan la elaboración de modelos financieros. And then the week after that, we'll get into the first exercises. So thank you very much for your time, and we will see you next week. Y en una semana, la semana siguiente veremos ejercicios. Así que esto es todo. Muchas gracias por haber estado hoy. Nos vemos el próximo miércoles a la misma hora. Oh, sorry, just the last thing. I do see a question from Alejandro. Vemos una pregunta de Alejandro. ¿Cómo puedo hacer para hacer llegar preguntas? I understand from our colleagues in Buenos Aires that there should be a message board, but in any case, we are happy to answer questions. I can read Spanish even if I can't speak or write it. Happy to take questions on a message board or submitted to us in any other way. Vemos el comentario de Alejandro que no puede estar la siguiente semana, que cómo hace para hacer llegar preguntas. Entendemos que hay un correo con nuestros compañeros en Buenos Aires y nosotros iremos leyendo sus preguntas y respondiendo a estos, si nos hacen llegar sus preguntas por medio de esta. And do tell us where you're from. I just noticed Ignacio Luzardo said, greetings from Uruguay. It's great for us to know some colleagues have come in from Uruguay as well. Y ahora vemos un comentario de Ignacio que nos escucha desde Uruguay. No sabíamos al principio cuando dijimos gracias a Colombia, Argentina, México, también gracias a los que están en Uruguay. Okay, thanks a lot. Muchas gracias y hasta luego, hasta pronto.